Lo que escuchas cada día, tus penas y alegrías, tus recuerdos más queridos, la radio eres tú. Te acompaña, te entretiene, te comenta lo que viene, pues contigo donde quieras, la radio eres tú. La radio eres tú. Tus canciones preferidas, las noticias cada día, gente amiga que te escucha, la radio eres tú. Te entusiasma, te despierta, te aconseja y te divierte, forma parte de tu vida, la radio eres tú. Nuevo tiempo. Noticias relevantes. Consejos de salud. Información tecnológica. Curiosidades. En un solo programa. Mundo actual. Escúchenos en esta emisora. Nuevo tiempo. La voz de la esperanza. Buenos días. Nuevo tiempo. Amigos, buenos días. Gracias por estar con nosotros. Son las 9 de la mañana con 6 minutos, 9:06. El tiempo en todo el territorio ecuatoriano. Quiero agradecer a nuestra audiencia que nos sigue, que nos escucha en Guayaquil. Un abrazo para ustedes, amigos, en el puerto principal a través de 97.3. En Tulcán también nos sintonizan en la frecuencia 98.1 a través de Radio Armonía. Un abrazo para ustedes allí en Tulcán, en la frontera ya con nuestro hermano país del norte, Colombia. Y también en Ipiales, que es territorio colombiano, nos sintonizan en 98.1. Y por supuesto a nuestra audiencia en Quito, en la frecuencia 92.1 para todo el distrito metropolitano, norte, centro, sur de la ciudad, los diferentes valles y las parroquias. Enviarles un abrazo. También tenemos audiencia a través de nuestra plataforma www.nuevotiempo.org/Ecuador. A través de esta página usted puede seguir la programación y en nuestro aplicativo también. Si usted no tiene aún el aplicativo en su dispositivo, le invitamos para que lo baje, ingrese allí en su App Store, en su Play Store, digite Radio Nuevo Tiempo, baje nuestra app y siga el contenido sano que ofrecemos todos los días a ustedes. Y como si fuera poco, también este conversatorio lo estamos transmitiendo a través de nuestra página oficial en el Facebook Nuevo Tiempo Ecuador. Ya con nosotros nuestro buen amigo a los tiempos que de paso está con nosotros el doctor Roberto Figueredo, él es médico cirujano, especialista en traumatología y ortopedia, a quien ya le damos la bienvenida. Mi querido Roberto, qué gusto saludarte, buenos días. Hola Ítalo, ¿cómo estás? Buenos días. Agradecido contigo por la invitación y bueno, con la Radio Nuevo Tiempo, de verdad, siempre agradecido. A ti, muchas gracias por separar ahí un momento, un tiempo y conversar una temática que consideramos muy importante y que de paso, Roberto, hace algunas semanas atrás recibimos algunas sugerencias y recomendaciones para tratar temas relacionados a lo que vamos a conversar el día de hoy. De salud, muy bien, mi querido Roberto. Bien, gracias. Todo bien, todo tranquilo. Me alegro. Conversamos entonces, iniciamos nuestra charla, nuestro conversatorio. De paso, si usted tiene alguna pregunta, puede hacerla directo a nuestro número de WhatsApp, que es el 099-340-4661. Recuerde, 099-340-4661, o también puede dejarnos su comentario en nuestra página de Facebook, allí en la sección comentarios, puede dejar allí su pregunta. Y la pregunta de entrada, ya que vamos a centrarnos sobre la rodilla, quisiera que en esta primera parte nos hables su función. A veces nosotros no damos o hacemos caso omiso a algunas recomendaciones de los profesionales de la salud y damos y corremos y caminamos como a un carro. Muchas veces parece que le damos un poco de más atención, mi querido Roberto, cuando ya se está acabando la gasolina, vamos a la estación, o cuando llega el kilometraje requerido, ya vamos allí al lugar donde cambiamos el aceite, ¿no? Y muchos de nosotros deberíamos también ser muy cuidadosos con el cuidado que merece nuestro cuerpo, aún más, Roberto. Por supuesto. Bueno, si nosotros hablamos de dolor de rodilla, ¿ok?
tenemos que, bueno, saber que la rodilla es una parte anatómica que nos permite a nosotros tener sostén de nuestro cuerpo. Está en los miembros inferiores, una articulación diartrósica. Diartrosis pertenece a una articulación que tiene membrana sinovial, tiene líquido sinovial y tiene cartílago hialino. Obviamente, el cuidado de todos pues previene cualquier tipo de lesión. ¿Okay? Dolores de rodilla pueden presentar cualquier paciente, bien sea lactantes, bien sea niños, ¿okay? Adolescentes, adultos y personas ya ancianas. ¿Okay? Se debe evaluar al paciente dependiendo de lo que se vea al examen físico para hacer un diagnóstico precoz y un tratamiento adecuado. Interesante. Yo tenía entendido que quienes sí estamos por los 40, por los 50 y de allí para adelante, únicamente presentábamos dolores de rodilla y tú nos mencionas que hasta niños pueden presentarlo, Roberto. Correcto, correcto, sí. Hay deformidades que presentan los niños que son fisiológicas, que pueden presentar cualquier tipo de dolor, cualquier traumatismo directo que presente el paciente, una caída directa, puede presentar algún tipo de dolor. Pero eso cuando es un traumatismo directo, pero hay cosas que son congénitas y cosas que son adquiridas durante el nacimiento. Por ejemplo, una displasia congénita de cadera puede afectar la rodilla. Por ejemplo, el mecanismo del parto podálico también puede presentar afectaciones o deformidades a nivel de cadera y rodilla. Hay personas que nacen con alteraciones de la rótula o de la patela. En diferentes literaturas se dice que es una patela, que es el hueso sesamoideo más grande del cuerpo, llamado rótula, que está en todo el medio de la rodilla. Y hay formas de esa rótula que hace que haya fricción y haya un proceso de desgaste en personas jóvenes. Y yo quisiera que nos expliques cómo está conformada la articulación misma de la rodilla, Roberto. Bien, la rodilla está conformada por hueso, principalmente el fémur y la tibia. ¿Okay? Aquí tenemos un demo anatómico, me gusta siempre mostrarlo. Aquí tenemos el fémur, la tibia, tenemos el peroné. A nivel de hueso, también tenemos el huesito que les estoy hablando, que se llama rótula, que está en toda la cara anterior de la rótula. Ese es movible, ¿no? Exactamente, se articula con el cóndilo del fémur, este es el cóndilo, y se articula con el cartílago de la rótula y hace un movimiento de flexión y extensión. ¿Okay? Eso es a nivel de hueso. A nivel de músculo, la rodilla se conforma por el cuádriceps con sus bastos, ¿ok? Y los tibiales anteriores. Y hay otras estructuras que conforman la rodilla como ligamentos, tendones y meniscos. Perfecto. Si usted tiene, querido amigo oyente, alguna pregunta, recuerde, puede dejarla allí en la sección comentarios de nuestra página en el Facebook Nuevo Tiempo Ecuador, o también puede hacerla directo a nuestro número de WhatsApp, pero eso sí que sea escrito, no audio. Dese el espacio para escribir su pregunta en texto, ¿no? 099-340-4661. ¿Qué es un ligamento? ¿Y cuántos ligamentos hay en la rodilla? Porque nuestro cuerpo es muy, muy complejo, mi querido Roberto. Sí, bueno, un ligamento es una banda de tejido denso, de tejido fibroso, es fuerte, da soporte, ¿ok? Y se encarga de unir dos huesos, ¿ok? En la rodilla hay varios ligamentos, ¿ok? Los principales son los ligamentos colaterales que están a ambos lados de la rodilla, tanto lateral y medial, que pueden ser lesionados incluso en personas jóvenes o personas deportistas que hagan deporte de alto impacto, se pueden incluso estirar o se pueden romper, ¿ok? A nivel interno hay tres ligamentos importantes, que es el ligamento cruzado anterior, el ligamento cruzado posterior y el popliteo oblicuo. Cuando hablamos de ligamentos,
Esos son los más importantes a nivel de la rodilla. Nos están preguntando, ya comienzan a llegar las preguntas y gracias, Josué. Daniel, una pregunta. ¿Qué se puede hacer con el dolor de rodillas? Gracias por su ayuda. Feliz día. Bendiciones. Yo pienso que ese es uno de los principales motivos por los cuales los corredores, y no solamente los deportistas, mi querido Roberto, acuden donde el especialista. Dolor a nivel de las rodillas. Bien, hay múltiples tratamientos para tratar el dolor de rodilla. Se puede utilizar terapia no farmacológica como educación del paciente, mejorar el peso del paciente acorde a la talla, la alimentación, una alimentación rica en proteínas. Se puede utilizar terapia farmacológica como tratamiento, utilizar cualquier analgésico antiinflamatorio vía oral, utilizar condroprotectores, se pueden utilizar también analgésicos tópicos. Todo depende de la edad del paciente, del tipo de diagnóstico que tenga en la rodilla. Puede ser un esguince, puede ser una ruptura de ligamento. Todo se tiene que adecuar para el tipo de patología. Un ejemplo, si tiene un desgarro de menisco o si tiene una ruptura total de algún ligamento, puedes tomar cualquier analgésico antiinflamatorio, pero va a ser temporal, porque el tratamiento sería quirúrgico. ¿Okay? Si tenemos una paciente con una artrosis severa, una artrosis donde ya están pegando hueso con hueso, ya la persona no articula la rodilla, no tiene flexión y extensión, ya automáticamente se pueden utilizar otro tipo de terapias o llevar a la parte quirúrgica para un reemplazo articular con una prótesis total de rodilla. O sea, todo se tiene que individualizar al paciente. Todos somos distintos y tenemos distintas patologías. Por eso es que es importante que acuda a un especialista para que valore el tipo de dolor que tiene, le explique el tipo de lesión que presenta y se adecue el tratamiento. Por supuesto, y allí la sugerencia, ¿no? A veces en casos concretos es muy necesario que el paciente, Roberto, asista, porque el especialista necesita ver, necesita tocar, en algunos casos hasta enviar a realizarse un examen específico para recetar o para aplicar determinado medicamento. Nos dice Yoli, yo le quiero preguntar, ¿por qué el dolor a nivel de la pantorrilla, no de la rodilla, pantorrilla, Roberto? Bien, cuando hablamos de pantorrilla, nos referimos a los músculos gemelos que se insertan, su inserción proximal es en la parte posterior-superior de la rodilla, ¿ok? Ahí hay inserción. Generalmente el tipo de dolor que está localizado en la parte media de la pantorrilla se puede tratar de un proceso vascular, un proceso venoso, porque principalmente lo que pasa detrás de la pantorrilla o las estructuras anatómicas más vulnerables que están allí son el proceso venoso y la parte muscular. ¿Okay? No se hablaría de una articulación como tal, sino se hablaría de un proceso vascular o algún tipo de lesión muscular. Como les digo, es importante que lo valore un especialista para ver el tipo de lesión que tiene. ¿Okay? Puede ser un deportista que haya hecho ejercicio a nivel con pesas para fortalecimiento de los gemelos y presenta algún tipo de dolor. Puede ser una persona que tenga 40, 45 años, que su trabajo sea más de 8 horas de pie y se asocie un proceso vascular con ese tipo de dolor. Entonces es importante individualizar el paciente y hacer un tratamiento adecuado. Por supuesto, claro que sí. Atentos porque más adelante les vamos a dar los contactos para que usted haga su cita con el doctor Roberto Figueredo. Volvamos a la estructura misma que nos estabas explicando. ¿Cuántos tendones hay en una rodilla, no? Yo en algún momento lo decía y creo que fue en uno de estos espacios, ¿no? Nosotros desde que nos levantamos tenemos movimiento con nuestras extremidades, ¿no? Serían como decir las llantas de un vehículo, ¿no? Que no paran.
todo el tiempo que nosotros permanecemos despiertos prácticamente vamos a estar, el peso de nuestro cuerpo lo van a soportar las extremidades inferiores, ¿no? De allí que nosotros debemos tener ser muy cuidadosos con el cuidado hacia los mismos. El tema de los tendones, quisiera que nos expliques, Roberto. Bien, a nivel de tendón, bueno, el tendón es una banda densa de tejido conectivo que une el músculo al hueso, ¿ok? Totalmente diferente al ligamento, que el ligamento une hueso con hueso. En este caso, esto une el músculo al hueso. A nivel de rodilla, tenemos dos importantes tendones, que es el tendón del cuádriceps, que se inserta en el polo superior de la rótula, y el tendón rotuliano, en su cara anterior, desde la tuberosidad anterior de la tibia hasta el polo inferior de la rótula. ¿Okay? Es muy común y es unas lesiones que se ven muy frecuentes a nivel de deportistas porque no hacen un estiramiento adecuado, un estiramiento de 10 minutos antes del ejercicio y 10 minutos después del ejercicio. ¿Okay? Entonces es importante la parte del estiramiento y la elongación antes y después del ejercicio, pero los principales a nivel de rodilla es el del cuádriceps y el tendón rotuliano. Importante. Nos siguen llegando preguntas y comentarios. Nuestra amiga Maggie Cárdenas nos dice saludos al doctor Figueredo de parte de Maggie y Enrique Cárdenas, sus pacientes, muy agradecido porque después del tratamiento se siente mucho mejor. Bendiciones. Qué bueno. Son pacientes que han sido tratados por ti, Roberto, y son muy agradecidos. ¿Se puede, en qué casos, Roberto, se corre el riesgo la persona de que rompa el tendón? ¿Se dan esos casos? Sí, por supuesto. Bueno, primero gracias Maggi y gracias al señor Enrique por los saludos. Bien, sí hay un riesgo alto en deportistas que hagan movimientos repetitivos o deportistas de alto impacto, atletismo, fútbol. ¿Okay? Y cuando se pueden presentar dos tipos de rupturas, una ruptura parcial y una ruptura total. Cuando se habla de una ruptura parcial, se puede ayudar con procesos de regeneración o terapias alternativas, reposo y medicina física y rehabilitación para ayudar al proceso de que no se rompa por completo un tendón. ¿Okay? Pero cuando se habla de una ruptura total, ya se hablaría de un tratamiento quirúrgico, se tiene que llevar a mesa operatoria para suturar el tendón. Importante. Algo también que especialmente los futbolistas se sabe que tienen problemas con los meniscos, ¿no? ¿Por qué se da este tipo de problemas? Especialmente yo he escuchado, porque nos gusta seguir el tema deportivo, especialmente de los futbolistas, tienen mucho problema con el tema meniscos. ¿Por qué se da esto, Roberto? Bien, el menisco es una estructura anatómica formada por fibrocartílago, se encuentra intraarticular y nos sirve como armazón y sostén, como un amortiguador de la articulación. ¿Okay? Entonces, las lesiones de menisco principalmente se dan por movimientos de torsión. Imagínate que tenemos dos huesos, tenemos el fémur, tenemos la tibia, y lo que está de azul en la imagen, aquí, es el menisco. Tenemos dos meniscos en cada articulación, el interno en forma de C y el externo en forma de O. Cuando dos huesos hacen movimientos de torsión, automáticamente desgarran el menisco y pueden fracturarlo, romperlo, ¿ok? Y ya se hablaría de un proceso quirúrgico. Pueden tomar analgésicos antiinflamatorios por años, por meses, pero el tratamiento adecuado, si la ruptura es mayor del 40% y ya se asocia con una parte clínica, principalmente dolor, ya automáticamente se hablaría de un proceso quirúrgico. Interesante. Nos escriben, bendiciones para ustedes. Después de una caída hace 2 meses atrás, hay un poco de dolor cuando camino más de 1 hora.
¿Se puede usar rodillera? Me gusta caminar todos los días. ¿Qué le podrías sugerir a nuestra amiga oyente? Bien, la protección con rodillera sí me gusta en deportistas, y bueno, ella dice que camina, me parece que protegerse la rodilla con una rodillera da soporte, da estabilidad, y más cuando ha sufrido caídas anteriores. ¿Qué pasa cuando hay caídas anteriores? Que los ligamentos de las rodillas se estiran, no necesariamente se tienen que romper para tener una lesión, pero al estirarse crea un proceso de inestabilidad de la rodilla, ¿ok? Que no es quirúrgica, pero ya como los ligamentos están estirados, ellos sienten como una inestabilidad. Entonces es importante la protección de la articulación y utilizar rodilleras, me parece muy bien, principalmente aquellas rodilleras que tienen un huequito en el centro, y eso es para proteger la rótula y así aumentar el proceso de estabilidad. Perfecto. Saludamos a Andrés, ¿no? Dice que tiene 40 años. Al momento de agacharse, tiene un crujido allí en las rodillas. ¿Esto podría indicar algún desgaste? Nos dice que no tiene mucha masa muscular a nivel de piernas, ¿no? ¿Qué podría ser, Roberto? Bien, según la Sociedad Reumatológica y la Sociedad Americana también de Reumatología y Española, dice que uno de los síntomas de proceso de desgaste es el crujido articular, o también se le llama crepitación articular. Entonces es importante valorar al paciente, ver el tipo de rótula que tiene, porque 40 años, un paciente joven, me imagino que es un deportista que hace movimientos repetitivos, aunque dice que tiene poca masa muscular a nivel del cuádriceps, a nivel de los músculos que rodean la rodilla, pero sí es importante la valoración con un especialista para ver de qué se trata este crujido, de qué se trata esta crepitación, sacar el ángulo Q para ver si la rótula está alta o no, si es necesario utilizar algún un estudio imagenológico, bien sea radiológico o algún tipo de resonancia magnética, pero es importante la valoración para hacer un diagnóstico temprano y hacer un tratamiento adecuado directamente para el paciente. Nos estaban preguntando también si una persona acostumbra a hacer una caminata todos los días ligera, no precisamente correr o trotar, sino una caminata. ¿Es necesario para esa caminata hacer ese estiramiento o alongamiento que tú mencionabas hace un momento, Roberto? Por supuesto que sí. Sí, sí es necesario. 10 minutos antes y 10 minutos después. Es decir, que si caminas 60 minutos, bien sea una caminata lenta, en montaña, cualquier tipo de inclinación, hay que hacer el ejercicio de estiramiento de elongación 10 minutos antes y 10 minutos después. Perfecto. Estamos conversando con el doctor Roberto Figueredo. Él es médico cirujano, especialista en traumatología y ortopedia. Yo de paso les voy a dejar el número telefónico. Anótenlo, por favor. Después de la entrevista, usted puede comunicarse, puede enviarle de pronto un mensaje a través de WhatsApp. Yo les paso el número telefónico, es el 096 112 62 78. Les repito, 096 112 62 78. ¿Qué tal, mi querido Roberto, hablar un poquito sobre la artrosis de rodilla y cómo esto se produce? Bien, la artrosis es un proceso de degeneración del cartílago articular, un proceso de desgaste. Y como tiene varios síntomas, se puede decir que es un síndrome. Entonces, un síndrome doloroso, degenerativo de la articulación, ya sea en la rodilla, la cadera, el tobillo, a nivel de hombro, ¿ok? En todas las articulaciones pueden presentar un proceso de desgaste articular. Se produce por la alteración en la síntesis y la degradación
de la matriz extracelular del cartílago articular. ¿Qué pasa con el cartílago? El cartílago se va adelgazando hasta que destruye lo que es la estructura de la articulación, bien lo que son las deformidades de la articulación. Recordemos que las articulaciones diartrósicas o sinoviales tienen líquido sinovial dentro de la articulación y esto está rodeado por una cápsula o una funda, ¿okay? que rodea el líquido articular. Cuando la persona pierde líquido de la articulación, la cápsula se arruga, ¿ok? Queda estirada y empieza a arrugarse. Entonces, cuando hay frío, esa cápsula se pone rígida y vienen lo que son los dolores articulares cuando hay frío. Entonces, uno de los síntomas característicos para saber que el líquido ha disminuido y que hay un proceso de desgaste es ese tipo de sintomatología. Importante. Hoy estamos conversando con nuestro buen amigo, el doctor Roberto Figueredo, sobre los problemas o específicamente dolor a nivel de rodilla. Hay muchas personas, mi querido, de oyentes nuestros, son creyentes, son cristianos y tienen su momento de comunión, de oración y lo acostumbran a hacer de rodillas, ¿no? Especialmente para orar. Y nos menciona aquí una oyente que tiene cierta dificultad después de permanecer algunos minutos en esa posición de rodillas, tiene cierta dificultad para incorporarse, para levantarse. ¿Qué le podríamos sugerir? Bien, generalmente cuando hay un proceso de desgaste articular, yo les digo a mis pacientes que no se pueden arrodillar en una superficie sólida, en este caso como el suelo, como el piso. ¿Por qué? Porque hay un choque directo entre la rótula y el cóndilo del fémur. Entonces, al momento de hacer la flexión y arrodillarse, colocar la rótula en el suelo, ¿ok? Va a crear mayor rigidez y mayor dolor de la articulación. Nosotros oramos, hay pacientes que trabajan en una posición arrodillada, ¿ok? Limpiadores de auto, pacientes que trabajan en una biblioteca, muchos tipos de ocupaciones que necesitan estar arrodillados, se les aconseja utilizar unas rodilleras especiales como la de los patinadores, por ejemplo, ¿Ya? para no chocar directamente la rodilla con el suelo y en aquellas personas que oran o que rezan todos los días a nivel ¿Cojín? arrodillado, se recomienda utilizar un cojín o una almohada para proteger la articulación desgastada. Importante lo que nos menciona Roberto, ¿no? Si tiene por hábito tener ese momento de comunión con Dios a través de la oración y usualmente se lo hace de rodillas, tenga allí siempre a mano una almohada puede ser o un cojín, eso no va a permitir que la rodilla tenga un contacto directo con el suelo, con el cemento y tal vez va a superar ese impacto que está teniendo y gracias a la persona que nos llamó. Quisiera que nos comentes, mi querido Roberto, sobre la rodilla del corredor. Sabemos también que nos escucha mucha gente que hace deporte, que hace ejercicio, que corre, como este servidor que yo he sentido últimamente te comento desde que empezó el tema de la pandemia, ¿no? Yo bajé el ritmo de correr, ¿no? Lo hacía cada 15 días por el mismo hecho de que se nos limitó de alguna manera de exponernos, ¿no? Entonces yo pienso que eso, lo que me estaba ocurriendo a mí, sucedió o está sucediendo a muchas personas, ¿no? Y cuando uno regresa, quiere, tal vez si antes corría 10 o 15, después de haber estado parado unos 2 o 3 meses, quiere nuevamente
mandarse los 15 o los 10 kilómetros y después va a sentir muchísimo dolor a nivel de rodillas, a nivel de extremidades. Roberto, quisiera que nos comentes sobre esto. Bien, en este caso, la rodilla del corredor es muy común a nivel de consulta de traumatología, ¿okay? Es también llamada condromalacia rotuliana. Se ocurre por movimientos repetitivos en la cual hay un desgaste o un ablandamiento del cartílago de la rótula, en este caso la rótula, igual con el cóndilo, pero por movimientos repetitivos hace que el cartílago se ablande, ¿ok? Y se asocie a un proceso de desgaste, ¿ok? No se hablaría de un proceso de artrosis, pero sí un proceso como previo a la artrosis. Ocurre en pacientes extremadamente jóvenes, 17 años, 23 años, 26 años, que acuden por dolor a nivel de rodilla y todo el examen físico está dentro del rango normal, pero dentro de los antecedentes está que son deportistas y que son corredores de alto impacto. Pero allí, ¿cuál sería una sugerencia? Por ejemplo, aquella persona que ya ha dedicado, por ejemplo, hablemos, deportistas de alto nivel, ¿no? ¿Será que ellos, después ya que dejen su carrera deportiva, ellos van a tener serios problemas a nivel de rodillas? Roberto, ¿cómo paliar a lo mejor eso? ¿Habrá algún medicamento o a base de terapia se puede nuevamente recuperar aquello? ¿O cirugía, no sé? Bien, en el caso de rodilla de corredor se utiliza el ácido hialurónico, que es un medicamento que se puede comprar en cualquier farmacia. Es un medicamento aquí en Ecuador, hay dos nombres comerciales principales, que es el Suprayal y el Simbix. Se inyecta intraarticular previa asexia y antisexia. ¿Okay? Debe hacerlo un especialista porque es un procedimiento invasivo, es decir, con el bisel de la aguja vamos a atravesar la cápsula de la articulación y vamos a inyectar el medicamento. Este medicamento no regenera, simplemente lo que hace es lubricar y servir como viscosuplemento para que el paciente continúe con su actividad deportiva. ¿Okay? Caso contrario de otro tipo de infiltraciones que se hacen intraarticular, pero sí se utilizan para regenerar la articulación, como en el caso de personas con desgaste, con artrosis, se utiliza plasma rico en plaquetas intraarticular de la propia sangre del paciente. Perfecto. Nos escriben, nos dicen, buenos días, felicitaciones por la programación. Por favor, tengo desgaste de articulación, duele las rodillas al doblarlas. Me recomendaron justamente lo que estabas mencionando, ácido hialurónico para mejorar. ¿Qué recomendación le da, doctor? Bien, aquí se puede preguntar la edad para definir una infiltración adecuada. Principalmente prefiero plasma rico en plaquetas intraarticular para ayudar al proceso de desgaste de la articulación. Igual, el plasma lubrica la articulación, sirve como viscosuplemento y ayuda a la regeneración del cartílago. Es de la propia sangre del paciente, que es un tratamiento autólogo, un tratamiento noble, no hay ningún tipo de rechazo a nivel intraarticular y se han visto buenos resultados y he tenido buenos resultados a nivel intraarticular. Perfecto. Yanira nos dice, les quisiera preguntar, mi hija padece que a veces se le inflaman las muñecas de las manos y cuando hace muchos movimientos se le inflaman mucho y le duele. Tiene 20 años, jovencita, Roberto, por favor. Bien, es demasiado joven, ya hay un proceso inflamatorio. Se estudiaría los antecedentes si ha tenido algún tipo de traumatismo directo, si entrena aeróbics, que utilice mucho la articulación de las muñecas, y si se presenta antecedentes de proceso de reumatismo. Recordemos que una causa importante de inflamación de las articulaciones de la muñeca, o carpianas o radiocarpianas,
son procesos reumáticos. O sea, hay que ver si tiene padres, abuelos que tienen artritis reumatoide o que tuvieron artritis reumatoide, y recordemos que esas son enfermedades autoinmunes, pero son hereditarias. Entonces, se habría un proceso de evaluación, y ahí sí se estudiaría, se buscaría un método diagnóstico como un eco articular o una simple rayos X para poder ver la densidad del hueso y atacar directamente con un buen tratamiento. Claro que sí. Bolívar nos dice, buenos días a ustedes, felicitaciones, excelente conversatorio. Doctor, me gusta practicar la caminata ininterrumpida, a buen paso diariamente. Podríamos decir que es una caminata bastante ligera, ¿no? ¿Qué cuidados debo tener para no afectar mis articulaciones? Gracias. Bien. Primero, felicitaciones, porque una caminata ininterrumpida, pues, es un deporte ya prácticamente extremo. No sé la edad del paciente, pero sí mi recomendación es una buena hidratación y una protección adecuada tanto de las rodillas como de los tobillos. Si vas a subir montañas, si la caminata es a nivel de montaña, debe tener cuidado con la bajada. El mayor impacto y el problema a nivel de desgaste o de lesiones deportivas es en la bajada de montañas o en la bajada con una inclinación alta. Es mayor el impacto y mayor el desgaste. Se debe tener mucho cuidado en este tipo de situaciones. Y nada, que continúe haciéndolo, y bueno, espero que nunca se lesione. Lo importante es evitar la lesión deportiva. Claro que sí. Jorge nos dice, buenos días, excelente tema. Yo tengo obesidad y siento dolores de piernas y rodillas, ambos lados. ¿Cuál sería su recomendación, doctor, considerando que tiene un poco de sobrepeso, Roberto? Bien, recordemos que el proceso de desgaste está directamente proporcional con el peso del paciente. Recuerde que entre más peso tenga el paciente, más carga axial cae a la rodilla. ¿Okay? La rodilla es una articulación distinta al hombro. ¿Okay? El hombro no recibe carga, el hombro hace movimientos pendulares. ¿Okay? Cuando hay una ruptura de ligamento, hay otros que lo compensan, pero la rodilla no. La rodilla recibe toda la carga del cuerpo, y lo primero que se le indica al paciente es la disminución del peso. Se debe tener un peso adecuado para la talla, y yo lo que recomendaría es ir a nutrición y dietética para fijar una dieta adecuada y mejorar el peso para que no caiga tanta carga a las rodillas. ¿Okay? Y bueno, ir a un especialista en traumatología y ortopedia para evaluar si tiene algún tipo de desgaste, si tiene algún tipo de lesión tendinosa o ligamentaria, y buscarle una solución. Perfecto. Hablemos un poquito de las deformidades que tienen algunos niños a nivel de rodilla, Roberto. Bien, hay muchas deformidades a nivel de rodilla. Las principales es el geno varo y el geno valgo. Son deformidades fisiológicas, son deformidades que van a ocurrir en el transcurso de la evolución y el crecimiento del niño normal. Hay que educar a los padres de que son deformidades normales. ¿Okay? Hay una deformidad que se llama geno varo, en la cual las rodillas se separan, es decir, estas son las rodillas se separan y los tobillos se acercan. ¿Okay? Se dice que se alejan de la línea media. Entonces crea como un proceso de deformidad en forma de paréntesis, como los vaqueros. ¿Okay? Algunos como futbolistas, los vaqueros, perdón, como los futbolistas. Lo cierto es que algunos futbolistas tienen las piernas arqueadas. Caminan con un varo. Ajá. Exactamente, camina con un varo. Entonces, eso es normal y es fisiológico en niños de 0 a 3 años. Cuando el niño ya tiene más de 3 años y presenta ese tipo de deformidades, debe ir a un especialista en traumatología y ortopedia para hacer medición de los miembros inferiores y adecuar un tratamiento. Hay una deformidad que ocurre desde los 3 a los 8 años, que es lo contrario. Las rodillas se acercan, ¿ok? Y los tobillos se alejan. Es decir, el ángulo de deformidad se acerca a la línea media
y queda la rodilla en forma de X. Como ¿Okay? pico. Exactamente, eso es normal en niños de 3 a 8 años. Ya cuando el niño presenta más de 8 años y tiene ese tipo de deformidad, hay que evaluar el proceso de crecimiento y evaluar, obviamente, este tipo de deformidad porque el tratamiento es quirúrgico y también se puede complementar con la parte de fisioterapia. Perfecto. Mercedes nos pregunta, buenos días, buenísimo tema. Gracias por compartir. Yo tengo desde hace un mes dolores de pierna, solo lado derecho. ¿Se debería enfermedad o a falta de ejercicio, doctor? Gracias. Bien, tendría que evaluar, ¿ok? Para ver qué tipo de lesión tiene, que se asocie con el dolor. Que recordemos que una de las etiologías del proceso de artrosis o desgaste, generalmente la primaria, es localizada y generalizada. La localizada es que afecta una articulación. ¿Okay? Entonces hay que ver de qué se trata este tipo de dolor y buscarle una solución. La generalizada es cuando afecta 2 o más articulaciones. Pero no crean que no es común, obviamente sí hay pacientes que solamente tienen desgaste de una sola articulación, que solamente le duele una sola extremidad, y ese tipo de pacientes hay que tratarlo. Claro que sí. Buenos días, Lola Canola nos dice, tengo una inflamación detrás de la rodilla, es como una bola, la tengo desde niña. Ahora, a veces me duele. Quisiera saber a qué se debe. Tengo artritis, 50 años de edad, Roberto. Hola, un placer. Generalmente, los procesos de aumento de volumen, tumorcitos benignos, bolitas que sienten las personas detrás de la rodilla, la zona anatómica se llama fosa poplitea, pero esos son tumores benignos, principalmente en los niños, se llama quiste de Baker, que son muy comunes, incluso lo pueden buscar por internet, son muy comunes en los niños. Generalmente se operan en la infancia y cuando ya son adultos y no se han operado, generalmente ellos se absorben. ¿Cuál es el problema aquí? El problema es que en la parte posterior pasan vasos, venas, arterias y nervios. ¿Ok? Entonces, cuando esta masita comprime algún tipo de estas lesiones, de estas estructuras vasculares, ya es un problema. Entonces se hablaría de un tratamiento quirúrgico. El estudio imagenológico diagnóstico más rápido y económico es un eco. Hacer un eco musculoesquelético y ir a un especialista en traumatología para que le valore el eco, ver el tamaño de la masita que tiene, ver si tiene algún tipo de compresión y tratar de sacarla lo antes posible. ¿Por qué? Porque ya tienes dolor. ¿Okay? Si no tuvieras dolor, si no te genera ningún tipo de síntoma, pues se deja tranquilo. Lo que está quieto se deja quieto. Pero si ya hay algún tipo de síntoma, ya debe acudir a un especialista. Perfecto. Allí están las recomendaciones de nuestro invitado, el doctor Roberto Figueredo. ¿Qué estudios necesita un traumatólogo, mi querido Roberto, para diagnosticar alguna patología a nivel de rodilla? Bien, principalmente hacer una buena historia clínica y un buen examen físico semiológico. ¿Okay? Lo principal es la clínica, lo que debe prevalecer es la clínica del paciente. Entonces, se realiza pruebas semiológicas, en este caso, bostezo, cajón, que es para ver si hay algún tipo de ligamento roto, si hay algún tipo de elongación o estiramiento. Por eso es importante que el paciente acuda al especialista para poder hacer este tipo de maniobras semiológicas. Si hay alguna alteración de este tipo de maniobras, se utilizarían estudios diagnósticos como rayos X, como resonancia, como tomografía o ecografía musculoesquelética. Pero antes de gastar dinero en hacer un estudio imagenológico, es importante primero ir a la consulta, porque a veces llega con una rayos X, doctor, me dice esta rayos X y tengo este quiste. Entonces, la rayos X no diagnostica quiste, la rayos X para ver la densidad del hueso y las fracturas. Entonces, es importante ir primero a la consulta y si necesitas el estudio imagenológico, ahí sí gastar el dinero para
ayudar al proceso de diagnóstico. Pero lo primero es ir a la consulta. Claro que sí, no haga lo inverso, querido amigo, evítese gasto de dinero. Buenos días, bendiciones. A mi madre le duele la rodilla, las rodillas, más la derecha. Dice el doctor que tiene que operarse y colocarse una platina. ¿Qué tan recomendable es esta operación? Otra opinión, dice que con el plasma estaría bien. Mi madre tiene 73 años de edad. Roberto, ¿cuál sería tu sugerencia a priori? Bien, 73 años de edad, es una paciente joven, una paciente que puede estar apta para un proceso quirúrgico. Cuando se habla de un proceso de colocación de platina, hay que definir qué tipo de implante, si es una platina, si es una placa, si es un alambre, si es un tutor o si es una prótesis. ¿Okay? Entonces, si es una prótesis, es porque ya tiene un desgaste severo. Si es una platina, placa, amerita tornillos y amerita colocar una placa. Lo importante es respetar el espacio articular, ver el grado del trazo de fractura que tiene y adecuar el tipo de implante al paciente. Mi recomendación es, si le dijeron que ya era quirúrgico, lo más seguro es que sí amerite la cirugía. ¿Okay? Entonces, obviamente existen terapias alternativas, por eso hay que ver la causa. ¿Por qué? Porque si la causa es un proceso de desgaste que podemos prolongar el proceso quirúrgico, lo podemos hacer con infiltraciones. Pero si la causa es una fractura, si la causa es una caída directa, que se cayó de 10 escaleras, se fracturó, ya es quirúrgico, ya no se puede pensar en otra cosa, ni tratamiento vía oral, sino netamente un proceso quirúrgico. Pero cuando se trata de otra cosa, si se puede evitar el proceso quirúrgico, pues sería lo conveniente. Claro que sí. Tenemos unos minutitos para responder algunas preguntas que nos siguen llegando. Gracias, amigos, por escribirnos. Esperanza Beltrán, un abrazo para usted. Buenos días, excelente programa. Por favor, ¿nos puede explicar qué efectos tiene la subida y la bajada de gradas con los dolores de rodilla? Muchas gracias, Roberto. ¿Qué le mencionamos? Bien, no tiene ningún tipo de efecto directo. Tiene un tipo de efecto indirecto si hay algún tipo de lesión de menisco. ¿Okay? Si hay algún desgarro o si hay alguna ruptura con menor porcentaje de menisco, ya hay un proceso de dolor cuando hay una subida y bajada de escalera. Generalmente le digo a mis pacientes que si tienen ese tipo de dolor, hay que hacer una resonancia y tratar de hacer un procedimiento quirúrgico a nivel mínimamente invasivo, a nivel artroscópico, para mejorar este tipo de dolor. Generalmente mando a mis pacientes a subir las gradas de espalda para que sea menor el impacto, pero obviamente es un proceso pues, peligroso si se trata de un paciente de bastante edad que se puede caer y puede ser peor el tratamiento que la enfermedad. Claro que sí. Elvia Ortiz nos dice, doctor, tengo hormigueo y ardor en la pierna izquierda. Me ha cambiado la sensibilidad. También me duele en lumbar y sacro con ardor y dolor en glúteos. Fui diagnosticada con estenosis lumbar y 2 hernias lumbares. El dolor no es permanente, aparece especialmente en las tardes. Ok. Este tipo de dolor está correlacionado con la parte nerviosa. ¿Okay? Recordemos que en el plexo lumbar nace un nervio muy importante que inerva los miembros inferiores, que es el ciático. Entonces se hablaría de un proceso de compresión, un proceso lumbar que tenga una afectación del ciático, una ciatalgia. Se puede utilizar principalmente una resonancia magnética, se pueden utilizar terapias alternativas, en este caso ozonoterapia, que ayuda al proceso de la compresión del nervio, y obviamente si se trata la parte lumbar, mejora lo que es la sintomatología de ese hormigueo que tiene, ¿okay? Pero es importante la valoración del paciente, porque hay que ver la parte vascular, que no tenga varices en miembros inferiores para saber que no es un éxtasis venoso y no se trata de una insuficiencia vascular, y hacerle pruebas a nivel lumbar para ver si hay afectación a nivel lumbar. Entonces, es importante ver si es lumbar, como dice la señorita, o si se trata de un proceso vascular que se asocia con un éxtasis venoso y produce un tipo de dolor que no es un dolor de artrosis,
sino es un dolor vascular. Entonces hay que evaluar para saber de qué se trata. Claro que sí. Qué bueno, estamos llegando al final de nuestro espacio. Nos dice LC Yoli, muchas gracias por la información. Es la primera vez que pregunto en esta radio. Felicidades al doctor porque nos enseña mucho y gracias a ustedes. Estoy en Madrid. Nuestro abrazo a nuestra amiga en Madrid, España. Gracias a la tecnología podemos acercarnos y llegar con esa orientación, con ese consejo oportuno. Mi querido Roberto, yo quiero agradecerte. Siempre se debe acudir a un especialista. A veces esperamos que haya dolor para ir donde el médico. También aplica la recomendación, a pesar de que no haya dolor a nivel de extremidades, ir donde el doctor. Sí, siempre es importante acudir a un especialista cuando hay algún tipo de dolor de rodilla. Se puede tratar incluso hasta de un tumor, de tumores, de lesiones vasculares, de fracturas. Entonces van a personas que no están certificadas, personas que pueden hacer algún tipo de tratamiento, pero pueden lesionar más la extremidad y se puede poner más complejo el cuadro clínico. ¿Okay? Entonces, es importante acudir a un especialista en traumatología y ortopedia, verificar que sea certificado. Aquí en Ecuador es muy fácil, mirando con los apellidos del especialista, el CENESID, debe tener su ACE, su CASES, su Ministerio de Salud, su código del Ministerio de Salud Pública y ver si el especialista es certificado o no. Y allí, crear una confianza y una comunicación médico-paciente para buscar el mejor tratamiento. Y siempre en nuestros profesionales, por supuesto, que tienen el agrado de dedicar allí un tiempo para conversar con nosotros, agradecerles de antemano. Todos ellos están certificados, están calificados y sin duda el doctor José Roberto Figueredo es uno de ellos, médico cirujano, especialista en traumatología y ortopedia. Si quieren ustedes hacer una cita, yo les voy a dejar el número telefónico de él. Por favor, tome nota al 09611 26 278 09611 26 278. En redes sociales, tal vez algún perfil, mi querido Roberto. Sí, pueden buscar un centro de especialidades traumatológicas y ortopédicas a nivel de Instagram y a nivel de Facebook. También pueden buscar doctor José Piso Figueredo Piso T a nivel de Instagram y mi número telefónico, como ya lo dijiste, es el 096 11 26 27 8. Cualquier duda y cualquier ayuda que necesiten, con mucho gusto les puedo servir. Claro que sí. Quiero agradecerte por tu tiempo, mi querido amigo. Que Dios te bendiga. Ojalá podamos conversar, si tu agenda te permite, temas como el que tratamos hoy, muy valiosos y que generan mucha pregunta por parte del público, por parte de nuestros amigos oyentes. Te mando un abrazo, Roberto. Un abrazo grande, Ítalo, y bueno, agradecido siempre contigo. Que Y a estés todos muy los bien. pacientes. Muchísimas Amén, gracias. gracias. Un abrazo. Bendiciones.